Hay sobre el proyecto Río Blanco posiciones divididas en la población de Molleturo. Por lo menos esto es lo que se concluye de las declaraciones oficiales. Sustentan desde la gobernación, desde el Ministerio de Minas, estas conclusiones en varios incidentes que sospechan tienen relación con estos criterios divididos de la población que se encuentra en las cercanías de la mina. El día de ayer se trató este tema. El gobernador se reunió con otras autoridades convocados en la Curia Arquidiocesana de Cuenca. Autoridades de la SUAY se reunieron en la Curia Arquidiocesana en busca de soluciones a la división e inseguridad suscitada en la comunidad de Molleturo. Declaraciones de Javier Enderica, gobernador de la SUAY. Liderando el tema de mediación, yo creo que es importante que esté el GAD municipal. Hemos hecho justamente la petición que también esté el gobierno provincial, porque hay muchas acciones que podemos hacer de acuerdo a nuestras competencias. ¿Qué podemos hacer como ejecutivo? ¿Qué puede hacer el GAD municipal de acuerdo a sus competencias? ¿Qué puede hacer el gobierno provincial? Cada uno tenemos injerencia y competencias en el sector de Molleturo. Sin embargo, pues a mí lo único que me preocupa son los temas delictivos que han pasado en estas últimas semanas. Intentos de asesinato, secuestro, intimidación, robo tema de abigeato, el tema de robo de motos y incendio de propiedad privada. Entonces eso es a mí lo que me está preocupando. Más allá de lo que tenemos que generar un plan estratégico de intervención con todas las autoridades e incluso la iglesia, que tiene un papel fundamental en generar justamente esa mediación y en poder unir nuevamente a esas comunidades que están afectadas en el sector. Hay que visitar la zona, hemos visitado la zona, incluso hace 2 fines de semana, incluso por un tema deportivo, estuve justamente en el GAD parroquial, en la plaza central. Entonces tenemos que hacer alguna visita en algún momento. Sin embargo, los técnicos están trabajando, hemos trabajado de la mano con el gobierno provincial, se están haciendo algunas gestiones y algunas intervencionnes ya como ejecutivo y como gobierno provincial. La semana anterior tuve la oportunidad de llamarle al señor alcalde también para ver dentro de sus competencias cómo podemos hacer un plan integral, no aislado, no que yo como gobernación estoy haciendo esto, que el gobierno provincial está haciendo por su lado, el GAD municipal por otro lado. Somos azuayos, somos autoridades de la provincia y tenemos que responder más allá de nuestras instituciones. Tenemos que solucionar las necesidades de nuestra gente. A ver, hoy tuvimos una reunión de seguridad, por eso están generales de la Policía Judicial y de Operaciones aquí en la ciudad de Cuenca. Ahora nos estamos justamente dirigiendo a dar noticias justamente del operativo de la madrugada y hablamos del tema de Molleturo, ¿no? Esto es un tema que está netamente en investigación por parte de la Fiscalía. Ellos determinarán los responsables. Hay 33 denuncias, hay 33 indagaciones previas y en esto esperemos que en algún momento se puedan dar con los responsables, porque en esto no podemos permitir. Intento de asesinato a un policía, más bien un acto heroico del policía que le salvó al conductor de pronto incluso hasta de la muerte, porque en ese forcejeo es cuando le quitaron su dotación, tanto chaleco antibalas como las armas, con subametralladoras, y en ese intento de asesinato, pues gracias a Dios y de milagro está vivo el policía. Ayer ya le dieron de alta, ya está en su ciudad. Entonces vamos a ver todo lo que tengamos que realizar, un plan estratégico como seguridad. Por eso fue la reunión del día de hoy, para poder dar solución a los actos delictivos que sí están pasando en Molleturo. A ver, yo vengo conversando con el monseñor hace más de 4 meses, ¿no? Y venimos trabajando de ese tema conjuntamente de la iglesia. Más bien nosotros felicitamos el que puedan ellos liderar un tema de mediación y que puedan unir a las diferentes instituciones, diferentes autoridades, con el fin de dar una solución al conflicto que pueda pasar en Molleturo. Más allá del tema minero, ¿no? El tema minero, eso yo creo que en este momento queda en un segundo plano. Lo más importante de esto es garantizar la seguridad de que se pueda mantener el orden público, que se pueda mantener la seguridad y la tranquilidad de la población. Jorge Isaac Peña, noticiero de Ondas Azuayas. La duda que queda es si este último incidente, particularmente el de la semana pasada, se trató de una situación de delincuencia común que se lo trató de enredar con problemas mineros, o efectivamente es parte de esto. En todo caso, esta situación conflictiva en Molleturo se ha visto catalizada por declaraciones de una intención de desacato a la sentencia de la Corte de Cuenca, que en su esencia señalaba que se detenga el proyecto minero de Río Blanco hasta que se realice debidamente la consulta previa e informada, que en una segunda instancia y posterior aclaración dejó sentado que esta consulta incluso no era necesaria debido a que de alguna forma se había consultado ya
en la consulta popular, valga la redundancia, sobre este tema, y había una posición clara y mayoritaria de la gente de Molleturo. Hemos invitado esta mañana a la concejal Iván Grande. El municipio de Cuenca ha tenido una posición clara y definitiva sobre este tema que se vio concretada de alguna manera en la Asamblea del Agua. No hemos tenido pronunciamientos en los últimos días de manera oficial del municipio de Cuenca sobre este tema, y particularmente de esas polémicas declaraciones dadas el viernes pasado en Macas por el ministro Carlos Pérez. Bueno, muy buenos días a los oyentes de Radio Ondas Azuay. Es un placer estar acá en Nueva Casa. Sin duda, creo que hay que también aclarar. Ayer estuve en la reunión que se estableció en la Curia, donde Monseñor llamó a los actores vinculados a este proceso. Estuvo el alcalde, estuvo el gobernador, y se vislumbraron 4 posibles acuerdos. Nosotros creemos que esta lógica de generación de problemas y de conflictividad social, que lo ha generado la empresa minera, en donde ha dividido a la comunidad, solo puede ser y puede darse una respuesta integral en función de condiciones de desarrollo para esta zona que ha sido descuidada por parte de todos los niveles de gobierno. Me refiero a la coordinación de una manera y de una seguridad distinta. Ayer con el gobernador le decía: gobernador, no solo la policía es la que da seguridad, sino el acceso a la salud, a la educación de los jóvenes, de los niños, de la posibilidad de generación de fuentes de empleo, que no esté vinculado a un chantaje de una acción minera. Es la presencia del Estado, el modelo de desarrollo que se debe plantear en la zona, y que creemos que tiene que estar basada en el concurso de la paz ciudadana. También le dijimos: la gente del agua defiende el agua y tiene que defenderlo en paz. La tesis de las personas que defienden la minería tienen que ser defendidas también en paz. Nosotros creemos que la violencia lo que genera es más violencia, y eso buscamos que inclusive en la estética de la comunicación... Eso es pedir que las cosas se hagan de una manera civilizada, no puede ser de otra manera. De otra manera. Y inclusive en el lenguaje comunicacional nuestro, que a veces generamos temas de información hacia el público, le decíamos al gobernador, si es que él dice que se trata de violencia, ¿a quién le estamos generando esa autoría? Yo creo que no debe ser ni gente que defiende el agua, ni tampoco la tesis de la minería, sino delincuencia común. Y esa delincuencia común tiene que ser sancionada con el gobernador, haciendo una sumatoria de sus declaraciones, sugiere que son provocaciones de antimineros contra mineros. Ayer dijo que no. Contra promineros. Sí, por eso le decía yo, en la estética de la comunicación es importante definir quiénes pueden ser. Y ayer le hicimos esa pregunta y él dijo no. Intentábamos hacerlo con el gobernador en una entrevista llena de evasivas que tuvimos a inicios de la semana, pero que bueno que se haya aclarado este tema. Pero ayer hay la contraparte de varias de estas organizaciones antimineras que señalan que hay una posición o una situación de provocación allí con la fuerza pública, y que esto es parte de lo que genera problemas. Sí, por eso nosotros planteamos que la seguridad tiene que estar vinculada a que no se dé agresiones por parte de los entes estatales, me refiero a la Policía Nacional. De igual forma, ayer dentro de las reflexiones y conclusiones que se establecieron, por ejemplo, y con esto también le vamos a contestar al ministro Pérez, que la primera conclusión es que los distintos niveles de gobierno deben intervenir en la zona con proyectos de emprendimiento, productividad, empleo, seguridad, salud, educación, en una zona que lamentablemente ha sido dividida por la cooptación de la minera. De igual forma, se ha planteado que exista un diálogo al más alto nivel con el presidente de la República, porque como bien valoramos en este medio de comunicación el archivo de Mazán, nosotros creemos que lo mismo se debe dar en Quitahuayco y Cancán. Y además una discusión seria sobre Quimsacocha, Loma Larga y las concesiones a las cuales dio efecto el festín minero del expresidente Correa. Nosotros sí creemos que este gobierno es un gobierno con el que se puede dialogar, y por eso inclusive el 14 de agosto se envió una carta al presidente de la República por parte del alcalde. Se ha dado seguimiento a varias acciones que se plantearon en el Cabildo Popular del Agua,
que fue el cantonal que tuvimos previo a la sesión de la sentencia que fue ratificada por los jueces de segunda instancia. Y el tercer punto que creemos que fue importante establecer con el mismo gobernador, que estaba de acuerdo, es que el imperio de la ley, la justicia, una sentencia que ha sido ratificada establecida en primera instancia y ratificada en segunda instancia, se dé cumplimiento y que cuya vigilancia... que ha pasado el filtro además de una aclaración que no la cambió nada. Así es, y que cuya vigilancia del cumplimiento de la misma le encargó al ombudsman o al defensor del pueblo del Ecuador, que es la entidad encargada de la defensa de los derechos humanos de todos. Gina Benavides y el doctor Sea, aquí en la ciudad de Cuenca, tienen que establecer que esa sentencia se cumpla, porque si no estaríamos estableciendo acciones de desacato judicial que también afecta a la independencia judicial. Entonces, me parece que estas son las consideraciones que se deben plantear. De igual forma... Ahora, fue muy grave y no sé si lo trataron ustedes frontalmente esto el día de ayer, doctor Granda, la parte de la declaración del ministro que señalaba, podríamos reproducir, ya lo hemos hecho varias veces al aire, lo he escuchado, sí. Señalaba de que este momento podría el gobierno invitar a la minera para que regrese a continuar con la explotación, así decía el ministro, pero que no lo iban a hacer porque iban a tomarse un tiempo para socializar, pero su interpretación de la sentencia decía que esta no se pronuncia en contra de que el proyecto pueda avanzar, lo único que hace es limitar la presencia de la fuerza pública. Esta posición realmente nos preocupó, personalmente le digo, como medio de comunicación, y hace falta un pronunciamiento claro de todas las entidades, incluyendo en esta el municipio de Cuenca, para que especifique si es que esta es una política del gobierno y es una decisión tomada con respecto a la sentencia, que sería atropellarla. Así es, nosotros estamos claros con el valor de la sentencia. Creemos que el ministro está desinformado, no lo ha entendido. Nosotros lo que haremos es ir hacia la sentencia siempre y remitirnos a ella, y ahí establece claramente que la Defensoría del Pueblo será la que establecerá el seguimiento del cumplimiento de las medidas planteadas tanto en la medida cautelar como en la acción de protección, y eso creemos que será el efecto, y por eso mismo Monseñor y el alcalde de Cuenca y el mismo gobernador coincidían en la necesidad de que este diálogo se eleve al más alto nivel para que no nos podamos atropellar o nos podamos topar con la burocracia quiteña que no conoce en efecto lo que ocurre en los páramos, que lo que ocurre en las comunidades. Sobre este mismo tema, el ministro añadía que el alcance o la interpretación de la sentencia ha sido sacada de contexto por intereses políticos. ¿Qué se debería entender por esto? No la comprendo. Me gustaría más bien reunirme con el ministro y presentarle el último documento que hemos sacado de la CENAGUA, de la misma administración y del mismo gobierno nacional, cuando ellos hablan y tenían un miedo natural. Ellos decían, es que lo que pasa es que nos va a demandar la minera. Yo le tengo que decir que tenemos buenas noticias para la ciudad de Cuenca y para el país. No se puede dar tal denuncia o tal demanda en contra del país porque la CENAGUA ha certificado que el 24 de julio, que ha sido remitido el 14 de agosto a los órganos pertinentes, entre ellos la Contraloría General del Estado, de este año, de este mismo año, nos contestó la CENAGUA de que no existe el requisito establecido en el artículo 26 de la Ley de Minería respecto de la autorización que la CENAGUA tiene que dar a la empresa minera establecida en Río Blanco. Esa certificación le haré llegar a la brevedad posible acá a la radio. Le hemos hecho llegar al Contralor General del Estado, y lo que da como consecuencia el incumplimiento de esta normativa es la rescisión o la nulidad de la concesión otorgada. Esto es la primera vez que lo planteo. Recibí esta información esta semana luego de varias averiguaciones que pudimos hacer, luego de reintegrado de mis vacaciones. De hecho, llegar esto ya a la Contraloría General del Estado junto con el abogado de la ciudad, Pablo Piedra. El alcalde está en conocimiento. Entonces el gobierno ya no se debe preocupar, porque ya no es un tema que le impute o que se le pueda imputar a ellos, como fue la consulta previa, libre y sobre todo ex ante, sino tiene que estar, en este caso, es un incumplimiento puntual de la gerencia de la empresa minera, que dicho sea de paso, como siempre lo digo, le escuché el otro día
día al asesor del alcalde Felipe Abril, yo siempre repito que ha sido ciertamente una acción complicada de algunas autoridades de Cuenca que se están prestando al juego de la transnacional minera china, ¿no? En el caso del señor Javier Sánchez es una cosa de vergüenza. Él fue gerente de agua potable y construyó una planta de agua potable en la zona cuando no existían beneficiarios. Luego fue subsecretario de Minas, luego es hoy subgerente de la empresa y defiende a capa y espada estos intereses. Entonces, si bien no es un delito, pero aquí ¿defiende qué intereses? Los intereses de la empresa minera. Esto corresponde, no es un delito, pero sí es un conflicto ético complicado, y sobre todo en otros países eso está penado. Yo quería hacer una pregunta, doctor Granda, saliéndonos del tema minero. Usted sabe que nos gusta tratar muy abiertamente las cosas en este medio de comunicación, y lo hacemos cuando podemos conversar con los actores. Se le critica a usted en el sentido de que ha perdido, y valga la redundancia, su sentido crítico sobre la administración de Marcelo Cabrera, que se habría convertido en un concejal funcional a su administración, que estaría incluso usted en planes del alcalde de integrarlo como cabeza de una de las más importantes empresas públicas de Cuenca. Queríamos preguntarle sobre este tema. ¿Qué hay de asidero con esto? Bueno, yo siempre digo la verdad, porque solo esa consideración establecerá condiciones en donde nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer, en las condiciones en las que la ciudadanía podrá determinar si es que estamos en función de la ciudadanía o en función de únicamente intereses particulares. Yo tengo intereses políticos, siempre los he dicho. Cuando se me acusaba de que sería candidato a la asamblea por defender el tema del agua, no fui candidato a la asamblea. Hoy tengo intereses en las seccionales, también lo digo porque es un interés absolutamente legítimo. Trabajo desde una forma de hacer política en las elecciones honesta. Seccionales que se Sí, vienen. sí, yo seré candidato, todavía no hemos definido con mi grupo de compañeros porque nos parecía prematuro establecer una candidatura cuando existen tantos problemas en la ciudad. Yo he sido crítico en las cosas que he tenido que ser crítico con el alcalde. También he sido y he valorado, por ejemplo, su posición respecto del tema del agua, que yo vengo, y no solo yo, varios compañeros concejales y varios actores, sobre todo de organizaciones sociales y ciudadanas, estableciendo. Entonces, si es que se critica mi cercanía con el alcalde Marcelo Cabrera por tener una posición respecto al tema del agua, pues sí, ahí tenemos una alianza política absolutamente consumada en defensa del agua. Y esto lo hemos venido haciendo 4 años y medio. ¿Que llega hasta allí? No. ¿O tiene otras connotaciones? Mire, yo tengo acuerdos absolutamente políticos. Nada tras bastidores, nada en función de favores de ninguna naturaleza. Yo eso les puedo decir a mis hijos todo el tiempo, a la ciudadanía y a usted. Y a Cuenca que me eligió. Mis acuerdos son políticos. ¿Hasta dónde llegan? Los acuerdos políticos están vinculados a temas que me beneficien a la sociedad cuencana. Por ejemplo, en el tema del tranvía, que es a lo que usted hace referencia, no solo que he fiscalizado, soy el único concejal... Claro, yo no he hecho referencia al tema de tranvía en este diálogo con usted. Sí, pero lo ha hecho en otros diálogos en los que yo le he escuchado, Gustavo, de decir, bueno, ¿qué pasó con la posición del concejal Granda frente al tema del tranvía? Entonces yo escucho siempre su noticiero, y por eso me permito también decirle con toda claridad que no solo he fiscalizado, sino además he puesto consideraciones en temas de Contraloría, he puesto una denuncia penal que nadie o ningún concejal lo ha hecho a nombre mío particular, personal y como concejal de Cuenca. De igual forma, y aquí tuve un trabajo coordinado con el señor doctor Juan Fernando Ramírez, a quien hay que reconocerle su capacidad y su trayectoria frente a este tema. Esto es del pasado. Frente a los temas de Contraloría siempre hemos dicho, y cuando se daba esta discusión sobre la mediación en el Tribunal de Chile, yo dije, me tengo que poner en función de la ciudad y tengo que apoyarle al alcalde en función de que en esa mediación no perdamos. Y ahí estuve, fui parte de ese equipo de trabajo, no como concejal de Cuenca, como ciudadano, como abogado, como experto en temas de contratación pública y administración pública. ¿Y qué pasó con eso? La consecuencia fue que ganamos la mediación, y la excepción que planteó la empresa CCRC es la que nosotros combatimos, porque yo fui partícipe de decirle que CCRC tiene que irse a
a la casa, a España, y los responsables de sus empresas inclusive tenían que responderlo civil, administrativo y penalmente. Entonces, cuando se plantean los criterios de Contraloría y se llama la atención por haber terminado unilateralmente el contrato del tranvía, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es que es posible que se critique esa terminación unilateral del contrato cuando CCRC fue lo peor que le pasó a esta ciudad? Vemos cómo ACTN sí avanza. En muy pocos meses con respecto a CCRC ha avanzado lo que CCRC no avanzó nunca. Inclusive ha tenido que corregir errores técnicos en las intersecciones del centro, que entiendo yo en el lunes estarán establecidas. ¿Cuál es su posición, por ejemplo, al papel que ha cumplido PNUD y UNOPS, que entraron como asesores del proyecto? Bueno, a mí me parece que siempre hay que escuchar todas esas voces. Ahí se han planteado críticas que la administración municipal deberá ratificar como corresponde. El retraso que ellos anunciaron no fue aceptado por la administración del tranvía. Básicamente les dijeron que estaban equivocados. Sí, ahí lo que nosotros hemos hecho, yo me reintegré esta semana de vacaciones, lo que estoy haciendo es, y también imagínense cómo estamos fiscalizando. Yo soy abogado, y he enviado y he pedido, y por eso inclusive tenemos un acuerdo con las cámaras, con la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, de pronunciarnos cuando tengamos contraste de información. Hemos pedido la información, se las contrastará, y tan pronto tengamos, vendremos y le indicaremos, no solo yo, sino con quien hago fiscalización, que es con 3 gremios importantes. No sé si termina de darnos un criterio. ¿Ha sido positivo el trabajo de PNUD, de UNOPS? No terminan ellos, es un seguimiento que siguen haciéndolo. ¿Ha sido un aporte importante para que las cosas se corrijan? Yo creo que sí, siempre todo lo que podamos hacer para generar que este proceso se acabe. Dicho sea de paso, yo nunca estuve de acuerdo, ya cuando empezamos a ver el trazado y todas las cosas que criticamos, con cómo se dieron los procesos contractuales del tranvía. Sin embargo, hoy por hoy hay que acabarlo, porque si no la ciudadanía sigue sufriendo los criterios y las condiciones de una obra que, como sabemos, tuvo problemas de raíz. Sin embargo, solo un temita que me parece importante, Gustavo, decirlo. Cuando nosotros hablamos de el cumplimiento de cronogramas, también hablamos de la calidad de la obra, y también hablamos de lo que va a ocurrir con el tema de la tarifa, y nosotros seguimos fiscalizando ahí, junto con los gremios. Si es que eso es criticado, pues yo no voy a hacer una crítica o una fiscalización que busca espectacularidad pública. Siempre hablo con documentos. Hoy día mismo, del tema de minería, yo le he traído otra pieza documentada frente al tema. Entonces, acuerdos políticos con el alcalde Cabrera los tenemos, ¿sí? Acuerdos frente al tema de la empresa Etapa que usted ha sugerido, también existe esa posibilidad en función de un solo tema. No le había mencionado tampoco Etapa. No, usted me dijo, puede revisar la entrevista, usted, sería a cargo de una de las empresa. Yo le ratifico. Podría ser Etapa. Hemos conversado con el alcalde. ¿Qué pasaría con Etapa? Mire, todavía no hemos conversado a ciencia cierta completamente respecto del tema. Hay un tema que a nosotros y que a mí me lleva supremamente la atención, y que en la cual voy a estar vinculado con la convicción de sea en el lugar de donde esté. Yo hablaba con gente del gobierno muy cercana a mí, mi amigo Juan Sebastián Roldán, y le decía: Juanse, lo que ocurre con el tema del agua es que ustedes están desinformados, y le he mandado un montón de información. Siempre seré un canal de generación de protección de las fuentes hídricas, esté donde esté, como concejal, si es que el caso se da y soy gerente de Etapa, o si es que pasaría a ser parte del gobierno. Siempre voy a trabajar en función de ese criterio. Hoy por hoy hay una propuesta firme. ¿Usted estaría en posibilidades de ser nombrado gerente de Etapa, es lo que nos quiere decir? Sí, hay una propuesta puntual, porque se ha vinculado y estamos analizándolo con el señor alcalde, con varios de sus asesores, con mi equipo de trabajo, con las personas que trabajan para mí, porque aquí sería la vinculación de la defensa del agua de Cuenca. Ya, pero aquí nos surge una inquietud, doctor Granda. Sí. Ante esta eventualidad de que usted pase a ser gerente de Etapa, que además no sabemos qué pasa con Boris Piedra, si él sigue o no sigue, pues es el gerente hasta donde conocemos al momento, pero suponiendo que se dé esta eventualidad que usted señala podría darse,
¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto político? Usted dice que tiene ambiciones legítimas con miras a las próximas seccionales. Si usted llega a ocupar la gerencia de etapa sería por unos pocos meses, pues en 3 meses, no oficialmente, pero sí extraoficialmente empezará la campaña o la pre-campaña, si debemos llamarlo así. Usted me ha hecho 3 preguntas y tengo que responder. El caso de Boris Piedra, él entiendo tiene y ayer conversé con él tiene un compromiso académico de su doctorado desde el mes de octubre. Esas son las consideraciones y por las cuales se estaría planteando esto. Yo tengo una gran relación con Boris y con la gente de Es decir, ¿ha anticipado una renuncia Boris Piedra? No, como le digo, no está nada definido, lo hemos conversado. Con Boris tenemos una cercanía, él me dice que está vinculado a un tema de que en octubre él tiene que tener un doctorado. No hemos conversado ni hemos definido nada con el alcalde. Hoy tendré una reunión respecto al tema. Como le digo, acabo de regresar de vacaciones. Nuestra preocupación es todo lo que es la frontera agrícola frente al tema del agua, todo lo que es macizo del Cajas respecto del tema del agua. Nosotros hemos conversado con el alcalde, no está nada en firme, pero yo nunca miento, Gustavo, y por eso cuando usted me dice eso digo, sí, es verdad, pero no hay ninguna decisión al respecto. En el caso de Boris, yo le he dicho que él tiene una expertise en temas de telecomunicaciones importante que creo que tiene que ser valorada y sobre todo tiene que ser culminada. Vayamos al siguiente punto y perdóneme que le acelere porque se nos acaba el tiempo. Lo que pasa es que me hizo otra pregunta. Claro, la otra parte de la pregunta, ¿cómo va a cumplir con su aspiración política y la gerencia de etapa? Si es que se diera el caso, porque es un caso que todavía es incierto, yo no puedo mezclar el tema del agua, que siempre ha sido mi convicción luchar por ella, en función de establecer condiciones de una candidatura. Si es que esto ocurriría, yo le he dicho al señor alcalde que yo no iría a las seccionales, porque creo que es lo que merece Cuenca. Una administración técnica, clara, con la gente de etapa, con los funcionarios, hacer un solo puño, porque lo que le pasó hace 6 meses a la empresa fue muy grave para la autoestima de la empresa. Recuperar esa autoestima significa tener eficiencia, objetividad, claridad, transparencia y sobre todo don gerencial. Y eso es a lo que nos comprometeríamos. ¿A qué se refiere con lo que le pasó? Pues en etapa pasan muchas cosas. Bueno, el tema de la denuncia que se estableció por un supuesto tráfico de influencias, que después la justicia declaró la inocencia tanto del gerente Iván Palacios por el tema del caso de los 2 contratos que fueron investigados por la Fiscalía. El escenario B que se le presenta, que no se concrete este tema de la gerencia de etapa, ¿a qué posición aspiraría usted dentro de esta proyección hacia las elecciones seccionales? Nada definido, Gustavo. Yo creo que hay que correr encuestas, hay que ver cómo estamos con la ciudadanía. ¿Pero iría en una coalición con el actual alcalde o con su movimiento Participa? Estaríamos, es igualdad el movimiento del alcalde. Perdón. Participa es del prefecto, gracias. Sí, nosotros no hemos estado hoy por hoy pensando en una candidatura electoral porque faltan 10 meses. A diciembre 5 meses, pero parece a mí... Faltan 7 meses para las elecciones. Sí, pero para inscripción 4 meses, el 21 de diciembre se inscriben candidaturas y lo que nosotros hemos pensado respecto de este tema es que es el movimiento, los movimientos, organizaciones que están convergiendo con nosotros, los que tendrán la última palabra frente a temas de alianzas y generación de candidaturas políticas. Como le digo, a mí me parece que somos poco generosos con la ciudad de Cuenca cuando lanzamos precandidaturas y candidaturas tan anticipadas y nos descuidamos de los principales problemas que tenemos. Yo hoy por hoy tengo preocupaciones sobre el tema de una ordenanza de acuerdos público-privados que generaría empleo, agroecología, sistema cantonal de turismo, ordenanza de protección de fuentes hídricas, el tema de exoneración tributaria. Lamentablemente debemos culminar. Habrá una nueva oportunidad para dialogar con usted, doctor Granda. Le agradecemos por su presencia, el doctor Iván Granda.